Bueno, entonces, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este espacio de Economía y Ciencias Políticas. Siempre es un gusto estar con ustedes. Les envío un abrazo inmenso. Por aquí María Claudia nos dice, y los que ya lo enviamos otra vez, yo les recomiendo que sí, porque cuando hay esta división de cursos, las tareas son las que sufren. Los foros no. Tranquilos que en los foros, en el A quedó reportado. De igual manera, yo les envié un mensajito que les debe haber llegado por interno. Si no les llegó, vuélvame a enviar, no se preocupe. Para las personas que acaban de llegar a esta sintonía, a este maravilloso espacio, queremos recordarles que les vamos a habilitar entonces la plataforma hasta el viernes para que puedan complementar las actividades. De igual manera, de esta sesión vamos a dejar entonces una pequeña actividad, pregunta de análisis para que lo tengamos en cuenta. Quiero ser claro antes de iniciar. Veo que hay muchas personas que me han preguntado acá por el chat, por el interno, oiga, mister, vamos hasta fin de año, oiga, mister, ¿cómo ve el panorama? Quiero ser claro que el referente de Colombia en estos momentos es lo que está sucediendo en Japón, lo que está sucediendo en China, aunque no tengamos la tecnología, pero entender que el escenario europeo nos está mostrando que es posible que tengamos un alargue de clases. Como lo dijo ayer el presidente, es posible un Halloween digital. Pero no se preocupe, tenemos que reinventarnos. En la semana de receso, mi mayor recomendación, oiga Luz, y para que lo tengan en cuenta otros profes, es que vaya buscando la universidad que a usted le llama la atención, la carrera. Vaya buscando, porque si este tema se prolonga el otro año, usted no va a ser de los que dice, ay, ¿qué voy a hacer con mi existencia? Sino que usted ya va mirando el panorama. Revise los exámenes de admisión de los Andes, que ya están públicos, de la Universidad Nacional, de la Universidad Distrital. Revise qué oferta están presentando. Entonces, ojo, no se deje coger la tarde. La otra semana de hoy de noche están tomando tinto hasta ahora en la casa, con una cobija bien chévere. Pero, ¿qué hubo? Vaya averiguando qué carrera le gusta para que usted no lo vaya a coger esto por sorpresa. Muy bien, entonces ya que lo tenemos en cámara, ya que nos ven las personas que no están, y hoy vamos a revisar el liberalismo económico del siglo XIX. Nos demoramos muy poco tiempo, este es un tema muy ligero, muy fácil, pero tiene unas claves que necesito que usted haga, nada más ni nada menos. Ojo, recordemos que liberalismo económico, ¿listo? Entonces vamos a revisar cuál es el secreto de la riqueza, cómo se está moviendo hoy. Cada ejemplo que vamos acá lo hacemos siempre pensando en la cotidianidad. Entonces arrancamos. Oiga, ¿cuál es el objetivo del día de hoy, mister? Comprender cómo una dinámica económica realizó cambios en la estructura de los estados del siglo XIX. Y es que, ay, profe, pero ¿por qué vamos a ver eso hoy? Dios mío, porque usted se va a dar cuenta que los cambios económicos como los que estamos viviendo hoy, en donde el tercer y el cuarto sector de la economía son los que están mandando, va a generar unas transformaciones en el Estado colombiano. Entonces, hay que tener esto en cuenta, cómo pasó esto antes y cómo hoy se está proyectando. ¿Listo? Preguntas, inquietudes hasta... Mister, lo silenciaste. Mister, te silenciaste. Mister. Mister. Mister, te silenciaste. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me están Ya, ya, escuchando? ahora sí, ya, ahora sí. Sí, mister, ya. Se silenció Ya. esto. No, Dios mío, ya ha sido el día. Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa en este espacio? Retomo lo que estaba diciéndole a la pantalla, ahora sí para ustedes. El objetivo del día de hoy es entender cómo la economía en la medida que va cambiando obliga a que el Estado se modifique. Entonces, vamos a revisar, me confirma, entonces ya tenemos el objetivo del día de hoy, porque aquí es en donde vamos a empezar a ver cómo la economía y la ciencia política van a sostener un diálogo. La próxima sesión va a estar de infarto porque vamos a observar ideologías. Entonces, no sé nomás, vamos a darle clic en este espacio y es que la primera parada que voy a realizar es en un historiador francés, bueno, en realidad es un economista que se llama Fernando Braudel y él dice que si el gran comerciante cambia tan a menudo de actividad, ay, me comí ahí, perdóneme, la N, si un comerciante cambia tan a menudo de actividad es porque los grandes beneficios cambian sin cesar de sector. Oiga, mister, no entendí la frase. Acuérdese lo que le dicen a uno las abuelitas. Es que uno no coloca todos los huevos en una sola canasta, sino que usted los tiene que diversificar. Y eso es un ejemplo de economía.
Y eso hay que tenerlo muy claro en liberalismo económico, que usted no invierte solo en una cosa, porque si usted invierte en una sola cosa y se quiebra a lo que usted está invirtiendo, pues, ¿qué va a pasar? Se acaba el dinero. Entonces es así que nosotros vamos a ver personas que tienen la ferretería, que tienen una inversión en construcciones, que tienen una inversión en fabricantes de tubería. Entonces, ojo, porque esta primera parte es clave para entender los cambios que vamos a sostener, porque no es una economía en donde, y quiero ser claro porque le estoy hablando a padres de familia que se me dedican solamente a una cosa, y yo sé que usted acerca a la banca aquí al lado para escuchar economía, ojo, porque uno no invierte solamente en una cosa, sino en diferentes, ¿listo? Y no hablo solamente en un negocio en donde yo tengo una tienda e invierto en diferentes marcas de papas. No, no, no. Es invertir en diferentes negocios y eso es algo que hay que tenerlo claro. Bien, vamos a recordar entonces en qué habíamos quedado la sesión pasada para resolver dudas. ¿De quién era esa frase? De Fernando Braudel. Él tiene un libro, yo lo tengo en fotocopias, para serle honesto, pero se llama La dinámica del capitalismo, que es el que nos está mostrando eso. ¿En qué momento se va a acabar el mercantilismo y la fisiocracia? Se va a romper cuando va a aparecer el capitalismo. ¿Y cuál va a ser el secreto que va a tener el capitalismo? Que es lo que nos dice nada más ni nada menos que Fernando Braudel. Va a aparecer es cuando hablamos específicamente de diversificar la inversión. Entonces, quiero ser clara en esta primera parte porque una cosa era entenderse siempre con el sector de los carniceros, siempre con el sector de los constructores, si es algo que está pasando hoy en día. Pero otra cosa diferente es cuando una persona está en diferentes sectores de la economía. Un ejemplo, dueño de RCN, dueño del equipo de Nacional, dueño de Gaseosas Posada y Tobón, alias Postobón. ¿Cómo se llama ese señor? Si se acuerda o no se acuerda, está vivo. ¿Cómo se llama? No, ¿no se acuerda? Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama ese señor? El dueño de RCN, busque lo que pasó, ¿no sabe? El dueño del equipo nacional. Y ahí vamos a tener un caso colombiano, en donde vamos a observar que se diversifica. Listo, José Martín, lo escuchamos. ¿Cómo se llama ese señor? Si no estoy mal, mister, se llama Carlos Ardila Lole. Perfecto. Y del grupo Aval. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El capitalismo va a obligar al Estado a modificarse cuando vamos a tener seres humanos, comerciantes, burgueses que van a diversificar su inversión. Entonces, vamos a revisar en este espacio, en esto que se llama recordando. Entonces, vamos a revisar el mercantilismo. Teníamos a un monarca, ay, qué pereza, un rey, sí, un rey, que controlaba la economía. Entonces, ¿qué pasaba? Pues el burgués no podía invertir en muchas cosas, le llegaba poquito dinero. Entonces, ¿qué pasaba? Va a aparecer la fisiocracia, que con eso cerramos la sesión pasada, donde se exige una desregulación de la economía. Oiga, deje importar, deje exportar, permítanos una disminución de los impuestos para que acumulemos riqueza. Pero ¿qué va a hacer directamente este burgués para poder diversificar? Acuérdense, y le voy a pedir un favor, hay muchos de ustedes que me han escrito y me han dicho, oiga, mister, yo quisiera vender empanadas, yo quisiera vender sándwiches. Ojo, la inversión no es solamente en comida. Hágalo, pero vaya buscando otros elementos, haga publicidad. Entonces, le voy a ser claro en ese proceso. Si usted quiere entender liberalismo económico, diversifique sus acciones. ¿Listo? Es como el mister. El mister no solamente sabe dar clases, si hay que hacer locución, se hace. Ojo, tampoco es ser un mar de funciones, un océano de funciones y un metro de profundidad. No, pero sí es tener opciones, siempre tener opciones. Y esa es la primera idea del liberalismo que usted debe entender acá. Porque es que en la fisiocracia, listo, desregúleme. Pero entonces, si usted se dedica a una sola actividad económica y se quiebra, ¿qué va a pasar? Es muy difícil volverse a levantar. En cambio, voy a colocar un ejemplo en este espacio. Entonces, Rosalín, por ejemplo, tiene una inversión en misceláneas, pero también ha hecho una inversión en una empresa que fabrica, tiene unas acciones en una empresa que fabrica papel. Si se quiere la papelería, la miscelánea que ella tiene, las acciones es un resguardo que puede tener. Entonces es diversificar la producción, no quedarnos solamente en un sector, es movernos a otros. Y eso nos va a permitir, como dice la abuelita, no solamente cuidar los huevos, porque no se guardan en una misma canasta. Y eso es algo que van a aprender la fisiocracia para ya romper específicamente con las monarquías. Usted tiene preguntas, inquietudes, se siente confundido, lo están tumbando, ¿qué está pasando? Cuéntenoslo todo. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? Cuéntenoslo todo. ¿Ninguna? ¿Es claro? Porque esa es la pauta.
la pauta nos la está dando Fernando Braudel, diversificar. Porque si usted se dedica solamente en la fisiocracia, solamente a una actividad, pues grave, grave, esto no funciona. Hay que hacer diversas inversiones para obtener lucro. ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Ninguna? Bueno, entonces voy a pasar entonces. Listo. Dice, mister, ¿pero el burgués se aprovecha del gobierno o no? Claro, se tiene que aprovechar, más que el gobierno del Estado. Y quiero ser claro que hay una diferencia ahí. Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Ya vamos a revisar entonces esa diferencia, recordarla, básicamente en esto que se llama recordando. Porque es que en más que aprovecharse es garantizar un beneficio individual y colectivo. Quiero ser claro en eso. Ahora sí, el secreto de la riqueza, ¿dónde está? Y vamos a encontrar un autor que se llama Ferdinand Turgot, que de 1787 a 1815, él es francés, nos va a dar un truco para la riqueza. Entonces, quiero ser claro que la perspectiva que voy a tocar acá es la del comerciante, la del burgués. Y luego voy a revisar cómo esta postura que estoy representando se va a relacionar con los estados, se va a relacionar con la estructura de poder. Ya lo vamos a ver pasito a pasito, suave, suavecito. Entonces, usted me dirá, ¿le puedo dar clic de una vez? ¿Cuál es el secreto de la riqueza? Usted lo sabe, lo tiene bien claro, porque está pasando en estos momentos en Chía, está pasando en Cajicá, está pasando en Zipaquirá, está pasando en Bogotá. Y es que el secreto sigue siendo el mismo. Lo que pasa es, hay que revisar cómo lo estamos aplicando. Listo para que lo tengamos en cuenta. Oiga, Luz, tome por favor nota de esta indicación porque esto es lo que nos va a dar plata, imagínense. Entonces vamos a revisar, el secreto lo vamos a tener acá y es la producción ante la mano de obra. Oiga, mister, hasta ahí vamos bien, pero me perdí. Entonces póngale cuidado, existe un concepto que Turgot empieza a manifestarlo y luego el marxismo lo va a sacar a la luz, que se llama la plusvalía. ¿En qué consiste eso? Entonces yo le voy a pagar a una persona para que me haga una labor durante un tiempo determinado. ¿Listo? Entonces yo le digo, usted tiene que trabajar 9 horas, 10 horas de largo realizando esa misma función. Yo le voy a colocar un supervisor para que haga esa función. Pero cuando yo voy a vender, no voy a vender el tiempo, voy a vender es la mercancía. Entonces, tengo a una persona que se gastó media hora y en media hora la persona hizo 2 pares de tijeras, hizo 1, 2, 3. Tengo 3 marcadores. Eso fue lo que hizo la persona en media hora. Y yo le pago a la persona por hora, le voy a pagar 2.500 pesos la hora. Y yo vendo una tijera en 2.500 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? No estoy explotando, yo quiero ser claro de eso. Esto es un ejercicio de explotación, pero que el burgués lo tiene claro y el liberalismo económico, esta es la base. Y es que usted le pide a la persona que produzca mayor cantidad de productos, pero a la hora de vender, yo vendo por unidades. Entonces, a la persona le pago en tiempo, ¿listo? Por eso el salario es igual a tiempo trabajado. Mientras que cuando yo como burgués voy a vender estas tijeras, cuando yo las vendo, me voy a dar cuenta de una magia. Y es que el valor del producto, de pocos productos, pagan el tiempo de producción. ¿Usted le quedó claro, sí o no? Cuéntemelo todo. Es como un mesero. Usted le paga al mesero es por cuánto tiempo está trabajando y sirviendo, más no por la cantidad de platos que entrega. Entonces, ¿qué le va a generar ganancia al burgués, al empresario, al comerciante que está en nuestros barrios? Es emplear básicamente a una persona para que produzca más en un tiempo y yo voy a vender por unidad. María Claudia, abre el micrófono, la escucho, cuéntemelo todo. ¿Qué dudas, inquietudes tenemos? Y aquí hacemos los ejemplos, porque este es el secreto. El secreto no es, es poquito, sino que es básicamente tener base en este espacio una oportunidad para obtener ganancias, para luego dar estas condiciones de libertad e igualdad. ¿Listo? Entonces, María Claudia, la escuchamos. ¿Qué duda tiene? La plusvalía se trata de pagarle por el tiempo, no por lo que hace. Exacto. Esa es la primera idea. ¿Y dónde está la riqueza, María Claudia? La riqueza está en cómo la persona realizó mayor cantidad de producción en poco tiempo, yo vendiendo
se demoró 15 minutos haciendo tijeras y le pago la hora, ojo con estas cuentas, le pago la hora a 2.500 pesos en el salario mínimo legal y vendo y esa persona hace en media hora 2 tijeras, en una hora tiene 4 pares de tijeras, pero yo vendo un par de tijeras y en un par de tijeras voy a poderle pagar la hora de producción. ¿Cuántos pares gané? Me quedan libres para mi ganancia como comerciante, como productor. Voy a tener 3 pares de ganancia. ¿Fui un poco más claro o no? Usted me dirá. O cambio de ejemplo, cuéntemelo todo. ¿Listo? ¿Fui más claro, María Claudia, o no? Listo. Por acá. Santiago, puede abrir el micrófono y ya voy con usted, Rosalín, porque esta es la base. Si usted no me entiende esto, es muy difícil entender lo que está pasando hoy y la base del liberalismo. Listo. Entonces, Santiago, hombre, lo escucho. Pregunta. Mister, pues no, creo que ya la resolvió. Que por el tiempo, del tiempo, o sea, de la diferencia de tiempo salen las ganancias, pero pues, como antes había dicho que el valor del producto cubría el valor exacto de la producción No, sin exacto no. explotación. No, bueno, sí, Exacto, no, sí. exacto Ya, sí. ya. No, Pues, espera de cuento, sí, sí es exacto. Solamente porque entonces, si yo le pago a usted 2.500 la hora, pues entonces con la venta de uno exactamente le estoy cubriendo, pero voy a ganar con los demás objetos que usted produjo en una hora. listo, ¿Estoy listo. siendo claro? Listo. Sí, sí, Entonces, señor. hombre, muchas gracias. Por aquí, en este espacio, Rosalín, la escuchamos. ¿Qué duda tiene? Rosa, dudas, inquietudes, hágale, tranquila. ¿Listo? Mister, pues yo estoy preguntando que el liberalismo económico sostiene que las relaciones comerciales deben hacerse en un marco de libertad e igualdad de condiciones, o no es importante que tenga estas condiciones. Listo, pero quiero ser claro en algo. ¿La libertad para quién es? Ojo, Rosalín, que quiero ser claro en eso. Porque si no, ustedes cuando llegan a la universidad van a pecar siguiéndole a estos evangelizadores del socialismo. Y es que quiero ser claro en esto, y es que la libertad es para quién. ¿Quién pide la libertad? Si yo le doy libertad al ciudadano, al obrero, al proletariado, al trabajador, él tendría que cobrar, es de acuerdo a la producción, y él tiene libertad para exigir. Como el carpintero, él paga, él cobra por pieza. ¿Estoy siendo claro? Pero si la libertad va a ser para el empresario, que es el que produce en masa, van a existir otro tipo de condiciones. Por eso esto se llama perspectivismo. La libertad y la igualdad de condiciones, ¿para quién? Para el empresario, para el productor, para el obrero, para quien gobierna. Entonces hay que tener esto muy claro. Yo aquí estoy representando la actitud del avaro, la actitud del comerciante, que lo que le interesa es explotar, y el productor, explotar la mano de obra, porque tranquilo, mijo, así como cuando uno va a Cogua, tranquilo, mijo, usted tiene 17 años, mijo, póngase el delantal, vaya y trabaje, atienda a la gente, atienda las mesas, barra, trapee, por favor, si no solamente meseré, haga el aseo y si es posible, descargue el mercado. Muchas funciones que tiene que hacer en un periodo de tiempo de casi 10 horas laborales, desde las 7 de la mañana casi hasta las 5 de la tarde, en el mejor de los casos, en donde vamos a encontrar que la persona está ganando porque hace más funciones, produce más cosas en el mismo tiempo. Y el ganador va a ser el empresario. Entonces hay que revisar eso de libertad de condiciones para quién, porque aquí vamos a revisar que el que tiene plata es el que manda. Y esto en la historia se va a ver muy común. Listo, preguntas, inquietudes. Juan José, lo escuchamos, perdón, José Martín, hombre, lo escuchamos. ¿Dudas, inquietudes? No, Miller, simplemente preguntarle que eso es lo que hace Carlos Ardila, ¿cierto? Sí. Y todos lo hacen. El señor de la esquina. Todos lo hacen. El señor, el que tiene la tienda en el conjunto residencial. Todos lo hacen. Porque es que todo el mundo cree que el secreto de la riqueza es comprar barato y vender caro. Pero ese no es solamente el secreto. El secreto es cómo usted saca ganancias de la mano de obra. ¿Sí estoy siendo claro? Son dos fórmulas acá que ya estamos uniendo. ¿Listo? Entonces, no siendo más, vamos a continuar entonces en este espacio. ¿Usted tiene dudas, inquietudes hasta el momento? Porque aquí este va a ser el secreto que va a permitir acumular la riqueza. Cuando usted va a mezclar dos reglas, comprar barato, vender caro, y usted va a obtener ganancias, nada más ni nada menos que de la mano de obra. José Martín, hombre, lo escuchamos antes de pasar de diapositiva y de ya entrar con el Estado. Hombre, lo escuchamos. Mister, que eso que usted dice que es mezclar dos cosas.
que comprar barato y vender caro y también sacar beneficio de la mano de obra. Pero, mister, usted lo que está diciendo de la riqueza verdadera es acerca de la mano de obra, que se pague por horas, pero que se venda por individual. ¿Sí, mister? Sí, sí, claro. Sí, pero es la mezcla de ambos. Puedo colocar un ejemplo con un restaurante. El señor del restaurante, el dueño del restaurante, lleva su camioneta y hace mercado en Corabastos, donde compra el por mayor y va a ganar dinero. Y a la hora de cocinar, entonces va a sacar los platos más caros para ganar dinero. Pero ¿quién le va a garantizar que él va a ganar más dinero? No es solamente el comprar un mercadito más barato, ¿cierto? Y vender los platos más caros, sino también la cantidad de atención que tenga. Por eso aquí hay una X y Y, en donde tenemos el tiempo y la mano de obra. Estos dos elementos son claves para entender liberalismo. Si usted no me entiende, eso es grave. Entonces, caiga en cuenta que, listo, yo hice el mercado barato, pero yo necesito atender a mayor cantidad de gente. Y para eso, para poder ganar plática. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que emplear. Y yo le pago al mesero un poco de dinero, 30.000 pesos el turno, y vendo platos cada uno a 32.000 pesos. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el sector del Chico aquí en Bogotá? O en el sector de Bazar en Chía. Entonces, que en cuenta cómo hay un juego en este espacio entre tiempo y producción para garantizar esto. Esto es una fórmula para la acumulación de capital, pero no es para que usted reciba la plata y diga, uy, me la voy a gastar en el Xbox, en el Play 5. No, sino es para que usted ahorre dinero y caiga en diversificar las inversiones. Ese es el secreto de Carlos Ardila. Diversificar las inversiones. Entonces usted arrancó en un negocio, pero tiene las ganancias y no es para qué. Entonces, ¿qué? ¿Qué hubo Santiago? ¿Qué hubo Rosario? ¿Qué hubo Mar? ¿Qué? ¿Qué quieren? Camille, les invito. No, es un juego para acumular, para poder invertir en otros sectores, en otras actividades económicas. Listo. Por acá, preguntas antes de pasar en este espacio. Listo, entonces, María Claudia, la escuchamos. Cuéntemelo todo. Dos fórmulas, ¿sí? De cómo sacar ganancia de la mano de obra y la de comprar más barato y vender caro. Listo. Y la tercera, acumular. Entonces, si usted no acumula, no es negocio. No es negocio. Es como aquel que acumula el dinero y se compra una camioneta de lujo. ¿Qué está haciendo? Necesita comprar un carro que que lo tenga en funcionamiento de la empresa, guarde el dinero para invertir en en una actividad que complemente su negocio o que le genere mayor rentabilidad. ¿Estoy siendo claro? Porque eso es lo que va a exigir el liberalismo, que le den garantías, que le den una libertad económica comercial. Y por eso se va a transformar el Estado, porque el Estado ya no tiene que ser tan rígido, sino que el Estado tiene que volverse más laxo, permitir que la gente tenga nada más ni nada menos que otras actividades. Entonces, por aquí nos dicen, no, mister, porque después sales en el programa de acumuladores compulsivos. He ahí el problema. El acumulador compulsivo lo que hace es que reserva, pero para su propio provecho. Lo que hay que hacer, Rosalín, no es salir a comprar con cupones. Lo que hay que hacer, Rosalín, es monte su negocio, si quiere sándwiches, ¿sí? Que eso da plata. ¿Qué debe hacer usted? Entonces, paga una mano de obra económica, compra usted barato los productos, ofrece un excelente servicio de calidad y de producción. ¿Y qué hace usted con las ganancias? Las invierte ahora en la venta de empanadas, las invierte ahora en hamburguesas, las invierte ahora en una fábrica de bicicletas para domiciliarios, con todos los equipamientos y maletas que necesita. Entonces, usted está complementando y está fortaleciendo su negocio a la vez. ¿Estoy siendo claro? Porque el liberalismo exige eso. José Martín, hombre, cierro con usted, lo escucho. No, mira, ¿en qué se basa este modelo, por decirlo así, para saber que en ese sector sí va a generar ganancias, sí va a haber No. utilidades? Porque usted dice que uno acumule primero en un negocio y que a partir de ahí invierta en otro y así sucesivamente. El liberalismo la tiene clara en un proceso. Turgot es el que tiene la clave, porque Turgot lo que está manifestando es que realmente lo que le genera a usted acumulación de capital para invertir en otros sectores es, sin importar la actividad que usted haga, es seguir esos pasos. Comprar barato, vender caro, la mano de obra pagada en tiempo, más no en producción, para que usted acumule capital. Por eso aquí ya arranca el liberalismo. Déjeme emplear a la gente como yo quiera.
Usted interesa ese Estado porque yo le pague el impuesto. Por favor, respéteme la propiedad privada porque es el resultado de mi acumulación de capital. Estoy siendo un poco más claro porque Turgot tiene esto clarísimo. Si soy claro, respondí su pregunta o lo confundí. No, sí, señor Mister, gracias. No, gracias a ustedes. Listo, entonces vamos a seguir en este espacio. Entonces tenga en cuenta, si usted recibe el dinero, si usted la mandan a hacer el mandado y le regalan entonces las monedas de las vueltas, no es para gastarlas, sino que es para ahorrarlas y realizar una inversión, no se le va a olvidar. Listo, entonces vamos a revisar este espacio que es ante la acumulación de capital, cómo garantizarlo. Y aquí es en donde sigo desde la postura del burgués, una postura económica, ya para ir cerrando esta primera parte. Y es que aquí vamos a revisar que el burgués no solamente se tiene que interesar por la economía, no solamente puede estar pensando en cómo acumular dinero, sino que tiene que pensar en cómo puede ingresar al Estado, participar en la estructuración del Estado y a partir de ahí garantizar que se pueda proteger su riqueza, su libertad, su propiedad. ¿Lo perdí? ¿Estoy siendo claro? ¿No estoy siendo claro? Cuéntemelo todo. Porque aquí ya vamos a ver unos cambios y usted se va a dar cuenta, por ejemplo, ahorita en octubre, cómo Uber se va a legalizar. Usted se va a dar cuenta ahorita cómo las importaciones van a disminuir de impuestos para garantizar una riqueza externa. Ah, listo, José Martín, no hay problema. Entonces, tengo a un comerciante. Me voy a devolver para poder explicar esta frase. ¿Cómo acumular? ¿Listo? Ante la acumulación de capital, ¿cómo garantizarla? ¿Listo? ¿Cómo cuidarla, para ser claro? Hasta ahí. Esa es la pregunta que va a resolver acá. Camila, usted me cuenta si estoy siendo claro o no. Q, Andrés, usted me dirá. Ana Díaz, usted me dirá si estoy siendo claro. Entonces, vea, ante la acumulación de capital, ¿cómo cuidarlo? ¿Cómo garantizarlo que yo pueda seguir haciendo mi negocio? Entonces, el burgués, que es este comerciante, es este productor, tiene que ahora enfocarse en el Estado, porque el Estado es esa entidad que regula las relaciones de los seres humanos y lo regula a tal momento que le da a la gente y le quita. Entonces, el burgués tiene que participar en la transformación del Estado. ¿Para qué? Para hacer algo muy sencillo y es garantizar cómo cuidar su dinero, sus negocios, sus inversiones. Por eso vamos a nosotros a encontrar, y aquí tengo a Eric Hobsbawm, con esto que se llama las revoluciones burguesas. Entonces, nosotros vamos a encontrar que el comerciante dejó de ser el que paga impuestos y ya, sino que el comerciante va a empezar a participar en política, va a empezar a solicitar sus propias libertades. ¿Para qué? Para que se pueda cuidar su propia producción, sus propias entidades, sus edificios, su inversión. Claudia, la escucho. Preguntas, inquietudes. Hágale, tranquila. Claudia. Pero parece que tenemos ahí. Ah, ok. Entonces tienes el micrófono abierto, discúlpame. Listo. Preguntas, inquietudes, José Martín. Preguntas, inquietudes hasta el momento. Andrés, Camila, ¿qué hubo? Andrés, ¿cómo vamos? Andrés Muñoz, dudas, inquietudes. Es claro esta primera parte porque es en donde vamos a ver que el burgués va a participar y va a transformar, como está pasando hoy. Listo, hoy directamente hay algunos empresarios que están viendo que les van a cobrar más impuestos, así que ellos van a participar más en política para regular la legislación. Y a la hora de regularla, no, María Claudia, tranquila, eso nos pasa. A la hora de regular la economía, ellos puedan cuidar sus intereses. Es como si hoy dijeran que Compensar, que es una entidad privada, la van a convertir en pública. Entonces, ¿qué pasa? Las EPS van a hacer gremios, van a hacer paros, van a entrar a participar en política para defender las EPS, para que el negocio no se acabe. ¿Queda claro? ¿Tiene dudas, inquietudes hasta el momento? ¿A qué específicamente hace referencia a las propias libertades para el comerciante? Número 1, el cuidado de la propiedad privada. Y en eso John Luke lo va a tener claro. Porque imagínese que usted está trabajando, tiene un edificio, ¿cierto? Y ese edificio usted lo tiene como fábrica. El Estado, si lo está gobernando un monarca, ¿cómo así que el rey va a decir que eso es de él?
¿No ve que el que invirtió, el que hizo el negocio fui yo? Entonces yo como comerciante voy a exigir derechos. Y ojo porque John Luke va a aparecer con esta idea. Derechos. Es mi derecho, es mi propiedad. Significa que es una propiedad privada, no es pública. Entonces lo primero, respeto a, y ojo porque aquí hay una libertad entre comillas, que es a la propiedad privada. Todo el mundo tiene derecho a tener propiedad privada. No sé cómo lo haga, pero todo el mundo tiene derecho. Dos, el respeto a la riqueza. ¿Listo? Que en ningún momento, que entonces si yo soy rico, entonces usted me viene a mí a robar con los impuestos, sino que existe un respeto a la riqueza, respeto al patrimonio. Y por último, vamos a tener en cuenta acá que es un respeto a la producción. Entonces aquí ya vamos a hablar específicamente que son libertades que son pedidas como derecho. Yo tengo derecho a educarme y ser ilustrado para poder mejorar mi negocio. Además, aquí está un chantaje, Santiago, y quiero ser claro en esto, y la economía es mortal en ciencia política en esto. Qué pena, pero la política no da empleo. La política no está dando de comer. Lo que sí da de comer es la economía. Por eso, el burgués, que es el que está garantizando la producción, la distribución, la comercialización para el consumo, es el que está generando la riqueza de las naciones, en términos de Adam Smith. Entonces, caiga en cuenta que si usted desde la ciencia política como monarca me quiere regular o como república me quiere regular, tiene que respetar mis derechos, porque si usted no respeta mis derechos como comerciante, ahí es en donde vamos a ver que la economía se puede ir para abajo. Listo. Exacto. Muy bien, María Claudia. Exacto. Eso es lo que exige el liberalismo. Derechos. Es que a mí me da tristeza, pero hay algunos colegas, incluso en las universidades, que dicen que los derechos nacen en respeto al ser humano. Es mentira. Los derechos nacen con John Locke y nacen solicitando libertades en nombre de derechos de la propiedad privada para los ciudadanos burgueses, porque se está cuidando el negocio. Luego se va a hablar de los derechos del hombre, pero si revisamos los derechos del hombre, tienen un antecedente económico más que político, porque el ser humano a la hora de satisfacer sus necesidades piensa primero en economía y luego en ciencia política. Piensa primero cómo satisfacer necesidades y cómo organizar el sistema de producción, qué tipo de fin va a tener la producción. Listo, Rosalind dice, mister, respeto a la ley, a las libertades, el Estado de Derecho, la separación de poderes y el orden democrático, ¿ayudan al liberalismo económico? Claro, que lo van a ayudar. ¿Por qué lo van a ayudar? Porque le van a generar garantías. ¿Qué significa las garantías? Rosalind, si usted tiene plata, usted debe pagar unos impuestos, pero el Estado la debe proteger a usted. Si le van a romper a usted una ventana, el Estado tiene que enviar la policía para cuidar su propiedad privada, porque usted es una ciudadana. Entonces, caiga en cuenta que existen unos derechos que obligan al Estado a darle unas garantías de protección total a estas actividades económicas. ¿Fui claro? ¿Preguntas, inquietudes? ¿Se siente perdido? ¿Dudas, inquietudes? ¿Qué hubo, José Martín, hermano? Levántela, lo escuchamos porque ya estoy cerrando y llego al Estado un poco más. ¿Dudas, inquietudes? Ministerio, aquí una pregunta que, si no Hágale. estoy mal, usted dijo que este modelo también lo afianzaba, por decirlo así, Marx, Karl Marx. Sí. Y cuando usted dice que también, que habló de la propiedad privada y de que el respeto a la riqueza, y Karl Marx no estaba en contra de eso. Exacto, totalmente. Lo que pasa es que Carlos Marx lo que habla es de la plusvalía. Revíselo en el tomo número 2 del libro El Capital de Carlos Marx. Y él lo que especifica es la plusvalía. Que las personas se están volviendo ricas es por explotar al otro ser humano. Eso es lo que dice Carlos Marx. Ahora, ¿cuál es el planteamiento del socialismo? El planteamiento del socialismo es los modos de producción, las fábricas, la riqueza, no la debe tener el burgués. La debe tener es el Estado. El Estado es el que debe centralizar los modos de producción. Esa es el archienemigo del liberalismo. Esto es el socialismo que más adelante se va a convertir en un comunismo, en el comunismo científico y luego utópico. Entonces, caiga en cuenta que acá la base es el liberalismo. Sin liberalismo no existiría el socialismo, porque el socialismo parte, incluso Carlos Marx y Engels la tienen clara, si no existiera el liberalismo, que es la representación del capitalismo,
en donde se gana al comprar por mayor y menor, donde se explota al ser humano por tiempo y no por lo que produce, en donde se acumula capital, es ahí en donde no hubiera nacido para nada el socialismo. Quiero ser claro en eso. ¿Listo? Entonces, es ahí en donde cómo garantizar realmente, cuidar al burgués es el que le va a dar el nacimiento al capitalismo salvaje y el que le va a dar el nacimiento al socialismo. Y más adelante el que le va a dar las alas al fascismo y al nazismo. ¿Listo? Quiero ser claro en ese proceso. Preguntas, inquietudes hasta el momento. Espero no haberlos perdido. Aquí, ahora sí. Entonces, en este espacio, que es una diapositiva de arquitectura, esto es lo que se encuentra básicamente el burgués. Y es que el Estado debe ser un garante de los derechos del burgués, del comerciante, pero el Estado es un heredero del problema. Quiero ser claro de esto y prefiero ser honesto. Pueden revisarlo ustedes con Attilio Burón, que él es un politólogo argentino, italo-argentino, y él es claro en esto. El Estado como tal no es capitalista. El Estado lo que hace es coger los bienes de las personas y administrarlos. ¿Quién es el que peca a la hora de caer ayudando al burgués o no? El gobierno. Entonces, quiero ser claro con esta distinción para ir cerrando. El Estado hereda, el Estado existe en la humanidad. El Estado siempre está presente. El Estado lo que hace es, en este espacio, heredar. ¿Y por qué va a heredar? Porque va a aparecer las revoluciones burguesas, que es la revolución industrial inglesa, que es básicamente el movimiento de la Ilustración europea, y la Revolución Francesa. Y el Estado lo que va a hacer es heredar, enfrentarse a estos fenómenos y empezar a modificarse a sí mismo. Entonces, caigan en cuenta que el Estado lo van a modificar quienes gobiernan. El Estado no se modifica a sí mismo. Por eso quiero hacer una diferenciación. Antes de continuar y ya cerrar esta sesión, el Estado, hola, ¿aquí no hay tablero? No. El Estado es lo material que lo regula a usted. Por eso, cuando yo doy un ejemplo de estado en la casa, es el baño, porque para satisfacer mis necesidades biológicas, tengo que ir a un espacio determinado que me obliga a sentarme, ¿listo? O en el caso asiático-africano, a agacharme. Entonces, caiga en cuenta que el Estado es la estructura. Quien administra el baño es el gobierno, quien lo lava, quien lo utiliza. Entonces, caiga en cuenta que el Estado es la estructura, son los edificios, son los carros, son las calles, pero el gobierno es allí el que lo administra y es ahí en donde entra el burgués y empieza a decir, el Estado hay que transformarlo para darle nada más ni nada menos que garantías al comerciante. Por eso debe existir un mercado nacional. Deben existir las aduanas, debe existir un control de la riqueza desde una contabilidad nacional, debe existir el respeto a la propiedad privada. Entonces, el Estado se termina transformando. ¿Y por qué se transforma? Porque en el gobierno van a participar los burgueses y ellos van a generar una transformación al Estado. Ya no va a ser un Estado que controla la economía, como lo querían los monarcas, sino que va a ser un Estado que va a tomar decisiones con los burgueses. Va a ser un Estado que va a ser mucho más flexible. Y es un Estado que le toca ser flexible para entender que la riqueza de las naciones no se va a dar con el control de los estados, sino que se va a dar desde el capitalismo, sino que se va a dar es desde el respeto a la propiedad privada, al burgués. Listo. José Martín dice, mister, ¿y cómo transforma el burgués y el comerciante el Estado? Ya, está una diapositiva. ¿Lo transforma a través de la política participando en ella? Claro, pero seamos honestos, el ser humano, hay un libro de Marcuse que se llama Razón y Revolución. Seamos honestos, si estuviéramos en un salón, más de uno de ustedes puede estar de mal genio y me estaría señalando de comunista, de socialista y demás. Y aquí, el exponer estos argumentos va a llevar a que algunos lo acepten y otros no. Entonces, ¿qué dice Marcuse? Que el burgués puede tener los argumentos, pero si no es escuchado, va a acudir a la fuerza. Y como acude a la fuerza, el burgués va a transformar de la mano del pueblo, va a transformar las formas de gobierno y por ende va a transformar el Estado a partir de las revoluciones. Entonces, quiero ser claro en esto. El burgués no llegó pidiendo el favor.
El burgués llegó a partir de la sangre, como sucedió en 1660, en 1664 en Inglaterra. Rey, usted está fracasando. Entonces vamos a revisar aquí cómo a partir de la violencia se va a legitimar en la Revolución Francesa, en la unificación de Italia, en la unificación alemana. Vamos a encontrar en la América Latina de las independencias, que ustedes este tema lo debieron haber visto en octavo. Entonces, cómo los burgueses van a empezar a participar en las formas de gobierno para construir una estructura que les dé beneficios a ellos, que garantice que ellos puedan acumular capital. ¿Listo? Dice, pues la economía mantiene al Estado y el Estado mantiene a la economía. Es como un círculo, exacto. Pero hay un problema en el círculo. ¿Quién manda sobre quién? ¿El Estado manda sobre la economía o la economía manda sobre el Estado? Por eso en ciencia política ya no se recita historia. Lo que se hace es analizar cómo una ha mandado sobre la otra, cómo entender hoy que el Estado quiere proteger, por ejemplo, una figura de Estado territorial como es Bogotá, quiere proteger a sus ciudadanos, pero la economía los está enviando a las calles. Entonces, hoy en Bogotá vemos una lucha entre el Estado, que quiere tener unas cuarentenas muy extremas con el pico y cédula, y la economía que le dice que no importa esas medidas porque lo que importa es la producción. Entonces, ¿quién es más grande que quién? Ese es el análisis que uno podría hacer acá. Muy bien, entonces, para cerrar este espacio, vamos a observar, recordemos muy bien quién es el burgués, porque el burgués es el actor social más importante de este espacio, porque es la burguesía en el poder. Es ese que inició siendo comerciante en la Edad Media, que empezó a ser propietario de tierras en Inglaterra y luego empezó a construir, a ser un pensador político como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, y donde vamos a encontrar cómo poco a poco, para garantizar sus intereses, van a participar en el gobierno. Entonces, para cerrar este espacio, aquí es en donde vamos a encontrar las revoluciones. Y es que las revoluciones burguesas nos van a mostrar que las monarquías ortodoxas, aquellas que eran amigas del mercantilismo, de controlarlo todo, van a tener presiones sociales y revoluciones. ¿Listo? Y como van a tener esas presiones y revoluciones, se van a transformar a monarquías parlamentarias, en donde les toca tomar decisiones con el pueblo, que en realidad es con la burguesía, y por ende, aquellas que no quisieron seguir el camino que sucedió en Holanda, que sucedió en Inglaterra, les va a suceder esto que se llama las nuevas repúblicas. Y aquí es en donde vamos a encontrar, ahora sí, a un burgués que va a tomar decisiones desde la estructura, donde va a decir, existen 3 ramas del poder, pero el jurídico debe respetar, debe hacer respetar la ley de la propiedad privada frente a la propiedad pública. Vamos a encontrar en la legislativa, crear leyes para respetar los derechos del ciudadano y la propiedad privada. Desde el Ejecutivo, gobernar sin, claro, Mariana, gobernar sin atropellar el capital privado, sino proporcionarlo, estimularlo para que genere empleo. Entonces, aquí ya va a aparecer el Estado de Derecho, porque desde la ley vamos a garantizar. ¿Y quién es el arquitecto? No son los politólogos completamente. Son básicamente, sí, claro, claro, Andrés, lo que pasa es que Mariana me pidió que le devolviera un momentico, discúlpeme, Andrés, sino que en este espacio ya vamos a encontrar el imperio de la ley, ese imperio de la ley que los va a llevar a la Segunda Guerra Mundial, a los imperialismos en África, a la colonización en Asia, a la colonización americana cuando los franceses invaden México, cuando los franceses invaden Buenos Aires, invaden Montevideo. ¿Y por qué? Porque lo que ellos quieren hacer es, bajo el imperio de la ley, garantizar el bienestar del burgués sobre el pueblo. ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Tiene dudas? Porque es que aquí ya empezamos a relacionar. Entonces es entender que hay dos posturas y cómo la una va a pelear sobre la otra. Y aquí es en donde, listo, José. Oiga, José, lo escucho porque ya, Dios mío, me voy, los Mister, dejo.
Sí, Mister, qué pena, me voy a retirar porque es que tengo clase con no, y tercero. yo Bueno, también, y tengo unas mexicanas invitadas. Listo, cierro con bueno, usted, José Martín. Me dice, chao, Mister, Mister. chao, querida, muchas gracias por todo. Dice, Mister, ¿eso fue lo que hizo Mao Zedong? ¿Utilizó o más bien convenció al pueblo para subir al poder y cambiar el gobierno y por ende el Estado? ¿O eso es diferente? No es lo mismo, porque es que lo que está diciendo es que el que es rico es el burgués y el burgués es rico para sí mismo, para sus negocios, acumula riqueza. En cambio, lo que propone Mao Zedong, lo que propone Lenin, lo que va a proponer en Cuba Fidel Castro, que eso es algo que vamos a ver mucho más adelante, lo que propone es nacionalizar esos modos de producción para que la riqueza sea colectiva, ya no individual. Pero caiga en cuenta que el secreto de la transformación del mundo está en el liberalismo. ¿Listo? Claro, es puro comunismo, pero quiero ser claro que acá estamos observando, más allá del comunismo, observando de dónde viene el liberalismo y cuál es su relación con el Estado. Y a partir de ahí van a nacer esas ideas del socialismo, del capitalismo salvaje, del nacionalismo y del nacionalismo fáctico que viene siendo el nazismo, el fascismo, el franquismo y el taoísmo. No siendo más, les agradezco a todos por su tiempo. Espero haber sido claro. Ya me están escribiendo, Dios mío, en el otro lado. Dios los bendiga. La pasé delicioso con ustedes. Que les vaya muy bien. Un abrazo enorme. Pregunta de análisis en la plataforma. Le voy a ser honesto, después de las 2 de la tarde porque esto va de largo. Dios los bendiga. Que les vaya muy, muy bien. Cuídense muchísimo. Que la pasen muy bien. Un abrazo enorme para todos. Chao, Maximiliano. Cuídense muchísimo. Chao, mister, muchas gracias. No, gracias a usted, hombre. Dios mío, me van a echar en el otro lado.